En el día de hoy nos encontramos con Marc Shirija, el primer secretario de la sección de Política, Prensa e Información de la Delegación de la Unión Europea en Colombia. Hoy vamos a tratar temas concernientes a todo lo que tiene que ver con la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. Marc, para contextualizar todo la entrevista, ¿Sí? quisiera empezar por preguntar ¿qué es la política exterior y de seguridad de la Unión Europea y cómo surgió? Sí, pues la política esa de la Unión Europea surgió, digamos, a finales de los años 80, cuando hubo un empiezo de una serie de reformas que nos lanzó en la Unión Europea como unión política, y esto entonces nos da unos instrumentos para que la Unión Europea pueda desarrollar su rol mundial frente a todos los países que están fuera de la zona de la Unión Europea. Y entonces esa era una idea de que la Unión Europea, por sus recursos, por su historia, tenía, digamos, casi una responsabilidad frente al mundo de lanzarse en su política exterior y de defensa en algunos asuntos como el mantenimiento de la paz, gestión de crisis, etc. Entonces, esa es la idea, que una unión de 28 hoy en día países pueda tener un papel mundial al mismo tiempo y claramente intentar crear un mundo mejor. El siglo XX ¿Sí? marcó mucho la historia de Europa y mucha gente dice que la Unión Europea tiene sus orígenes en 1957 por acuerdos comerciales. Otras personas dicen que la Unión Europea tiene su origen real casi en la década de los 90, más bien por una reconstrucción después de un conflicto de todo un siglo, ya una reconstrucción bélica, por así decirlo, en donde se dejan las armas y se busca reconstruir a los países europeos desde la Unión. ¿Cuál de estas dos posturas es real? La primera, el comercio; la segunda, paz; o ambas. Siento decirle, Daniel, que ninguna. Ninguna. Sí, porque yo diría que la creación de la Unión Europea, digamos, en estado embriónico, nació en el 1945, que es cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. Es desde entonces que los líderes políticos y las poblaciones europeas han ido pensando cómo hacemos para que esto no vuelva a suceder. Con la declaración de Robert Schuman, que era el ministro de Asuntos Exteriores francés, que con su declaración propuso que un tratado entre Francia y Alemania, que se puede considerar como el antepasado de la hoy en día Unión Europea, y se juntaron los sectores de carbón y acero, que eran, digamos, los que más estaban metidos en asuntos de guerra. Entonces, para juntarse estos dos y ir más allá con un asunto de paz. Entonces, claramente, entiendo como usted dice, que el Tratado de Roma en 1957 tenía muchos rasgos de natura, digamos, comercial, pero nunca ha dejado de ser una idea de una construcción europea política para la paz, pero el instrumento que se usó primeramente era justamente un asunto comercial que poco a poco iba yendo a uno de natura más política, y eso nos llegó al Tratado de Maastricht del 1992, cuando se creó la dicha Unión Europea. Entonces se podría decir que son ambas y un agregado, que es el antecedente de 1945, posguerra, podría decirse. Sí. Centrándonos en lo que es la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, tenemos entendido que se divide en dos grandes énfasis, por así decirlo.
El primero de ellos, que tiene que ver con todo lo de la política exterior, las misiones diplomáticas, las misiones civiles, y por el otro lado está el tema de seguridad. Dentro de la política dentro de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea se centra también en un énfasis puntual que es la política común de seguridad y defensa. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre ambas y cómo las dos logran consagrarse en una sola política, que en este caso sería la política exterior y de seguridad de la Unión Europea? Sí, pues empezamos por el día de hoy, Daniel, y hoy en día en las estructuras europeas, de la Unión Europea, hay una persona, una figura, que se llama la alta representante, que hoy en día acaba de tener su puesto, de entrar en su puesto, es la segunda persona que tiene ese cargo, con el formato del Tratado de Lisboa, que entró en vigor en 2009. Y esta persona, la señora Federica Mogherini, es, digamos, la jefa de todos esos asuntos de los cuales estamos hablando. En sentido que ella encabeza sea la política exterior, sea la política de defensa. En términos muy sencillos, es como si fuera ministro de Asuntos Exteriores y también ministro de Defensa. Pero la política de defensa de la Unión Europea es particular y voy a explicar por qué. Empezamos, como hemos dicho, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó después? Pues hubo un proceso para que los países europeos, después de esa guerra, tuvieron, digamos, una política común de seguridad. Esa política de defensa que se llamaba la Unión Europea Occidental. En esos años surgió la OTAN y la OTAN sigue en vigor. Entonces, digamos que hasta los años 90, cuando hubo la caída del muro de Berlín, y entonces ya no había esta división entre este y occidente de Europa, pues hasta ese día, pues la seguridad europea estaba garantizada por la OTAN. Y entonces era la de la Unión Europea era, digamos, una política exterior más comercial. De hecho, lo lideraba la Comisión, que tiene la competencia exclusiva en asuntos de comercio. Y entonces, lo que pasa después es que, como hemos hablado, en los años 80 y 90 hubo unas reformas, unos tratados nuevos de la Unión Europea, y es ahí que se marcó mucho más claramente una política exterior que iba más allá de lo comercial y entraba más en lo político. Por ejemplo, puedo decir que en este edificio donde estamos hoy, esto antes se llamaba la representación, la delegación de la Comisión. Ahora, hoy en día, ya es delegación de la Unión Europea, de todos los asuntos, sean comerciales, sean políticos, sea de defensa. Esto es lo que representamos nosotros. Y entonces, después de la caída del muro de Berlín, se impulsó poco a poco la política de defensa y de seguridad europea. Y lo que he mencionado antes, que era la Unión Europea Occidental, esto ahora forma parte de la Unión Europea. Se incorpora en las estructuras europeas y entonces esa política de defensa es más bien, para explicarlo muy brevemente, es una política que intenta juntar las capacidades de los Estados miembros para hacer una política exterior, con eso, para reforzar, digamos, la protección de la Unión Europea, sus ciudadanos, y de otra parte es también aquella interna, pero digamos es solo de reserva, o sea, por los tratados europeos tienen un obligo mutuo los países de defender el uno al otro en caso de ataque, por ejemplo.
Pero lo que quiero plantear muy claramente es que esto no se puede considerar una fuerza militar europea, una armada europea. Esto no existe. Lo que existe es una política común de defensa y de seguridad que junta las capacidades de todos los estados europeos que están dentro de la Unión. Digamos que separando la política para poder analizarla bien, por un lado está política exterior y por el otro lado está seguridad y defensa. Sí. Concentrándonos en política exterior, usted hablaba de la alta comisionada, que en este caso es la vocera, por así decirlo, de la Unión Europea. El hablar solo con una sola voz implica que no hay oposición, implica que no hay diversidad, o por el contrario, son las voces de todos los países miembros, de todas las culturas que están dentro de esos países. ¿Cómo manejan esa política de unidad ante la diversidad? Claro, no, muy buena pregunta, gracias Daniel. Y esto es más la segunda que usted ha mencionado, que la Unión Europea sigue siendo un conjunto de 28 estados. Y cómo esos 28 estados han decidido plantear su política exterior. Por los tratados, que es como nuestra base constitucional, en estos asuntos de política exterior está en vigor una norma de unanimidad. Entonces, claro, siempre hay unas ideas y propuestas diferentes dentro de la Unión Europea. Y estos se trabajan más bien dentro de los grupos de trabajo y las organizaciones y las instituciones internas de la Unión Europea. Pero lo que pasa es que estas divergencias se van solucionando al interior y después, si hay unanimidad, pues hay política exterior. Si no lo hay, es un poco distinto, porque a veces esto, si no hay una unanimidad, pues digamos la propuesta de la política, pues ya para. Pero algunas veces puede ser que hay un acuerdo entre la gran mayoría de los estados europeos de la Unión y que, por ejemplo, un país se puede hacer como una abstención y decir, bueno, yo con esto no apoyo, pero no molesto. Creemos mucho en el diálogo y no en la fuerza. El énfasis está en el diálogo. Sí, el énfasis está en el diálogo. Está claro que a veces la fuerza se puede utilizar, pero solo conforme con los valores de paz y de humanismo que están dentro de la Unión Europea, y normalmente esto se hace conjuntamente con otros organismos, como puede ser la OTAN o, más importantemente, las Naciones Unidas. Está en nuestra Constitución, en nuestros tratados, el hecho que la Unión Europea, en toda su política exterior, tiene que estar pendiente de la Carta de las Naciones Unidas. Teniendo eso en cuenta y lo que usted mencionaba también sobre la caída del muro de Berlín, que de hecho el 9 de noviembre se cumplen los 25 años de la caída del muro de Berlín, y todo el desarrollo posterior con la política de seguridad y defensa, ¿cuál ha sido la posición que ha tenido la Unión Europea con los conflictos que han sucedido posterior a eso? Uno particular, el de Irak, y otro, por algo más cercano a nosotros, lo que está pasando hoy en día con todos los diálogos de paz. ¿Cuál es la posición de la Unión Europea frente al conflicto que se vivió en Irak y frente al conflicto que vive Colombia y que actualmente intenta solucionar por medio del diálogo? Vale, entonces, por lo que se refiere a Irak, en el 2003, sabemos que no hubo un acuerdo entre la Unión Europea, digamos, dentro de la Unión Europea, porque había algunos Estados miembros que querían apoyar a los Estados Unidos en su actuación en Irak y algunos que no. Entonces lo que pasó es que no hubo acuerdo como Unión Europea como tal, y algunos Estados miembros decidieron de manera unilateral, y esto está permitido,
de juntarse al proyecto que tenía los Estados Unidos. Llegando a su pregunta sobre Colombia, que la Unión Europea está apoyando el proceso de paz. Claramente no entra dentro del proceso porque esto es algo de la soberanía de Colombia, pero nosotros apoyamos desde hace tiempo con proyectos de desarrollo, como bien dicho, y también estamos dispuestos a apoyar cuando es necesario, siempre con respeto de, digamos, los derechos humanos, el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, y es dentro de eso que estamos haciendo nuestros proyectos aquí en Colombia y intentando, digamos, dar unas posibilidades más con los proyectos de cooperación para que el país se pueda desarrollar un poco más y llegar a un espíritu de paz que ya va a ser más orgánico de lo que ha sido hasta ahora. Y finalmente, pues teniendo esto en cuenta, ¿cuáles serían los requisitos o, por así decirlo, los consejos que usted ve que podría tomar Colombia desde la experiencia de la Unión Europea, que podría tomar Colombia para desarrollar bien estos diálogos de paz, para tener unos diálogos de paz exitosos? Pues digamos que la Unión Europea, por su experiencia, es todo un estado, todo un conjunto post-conflicto, desde los años 40, pues digamos que estamos muy dispuestos a dar unas pautas, una guía de lo que se puede hacer o mejor hacer. También lo que se ha hecho es que recientemente, en agosto de este año, se ha firmado un acuerdo bilateral con las fuerzas militares colombianas. ¿Por qué? Porque digamos que a lo largo de los años las fuerzas militares han tomado, digamos, han desarrollado sus fuerzas y sus recursos y antes han participado en misiones de gestión de crisis o de mantenimiento de la paz bajo las Naciones Unidas. Y otra cosa que hace la Unión Europea con su política de seguridad y defensa es hacer misiones en otros países. Ya llevan muchos años haciendo eso y entonces con ese acuerdo con las fuerzas militares se involucraron a participar en las misiones de la Unión Europea. Por ejemplo, la Unión Europea tiene muchas misiones en África, en Europa Oriental, y de hecho ahora que tenemos este acuerdo, que Colombia es el único país junto a Chile que tiene ese acuerdo con la Unión Europea, de aceptar una participación en las misiones que tiene la Unión Europea. Y entonces esto es para que el ejército colombiano pueda con sus recursos apoyar también externamente a procesos de gestión de crisis y mantenimiento de la paz muy lejos de Colombia. Entonces eso es participación dentro de lo que hace la Unión Europea. Bueno, Marc, muchísimas gracias por su tiempo. Agradecemos pues todas estas respuestas que seguramente van a enriquecer mucho el conocimiento de los jóvenes y van a llamar mucho más la atención a conocer otros horizontes, a conocer lo que es Europa y bueno, agradecemos pues toda la disposición sobre la materia. Muchas gracias.